Bien, como lo prometido es deuda, aquí les voy a dejar un video donde vamos a describir, eh, explicar primero en qué consiste la técnica de utilizar múltiples pisos para luego llevarlo esto a una explicación ya hablando en cantidad de pips, lo que representa que abrir un nivel, dos niveles, cuatro niveles, cinco niveles, 10 niveles, 15, 20 y así sucesivamente. De tal forma de que todos comprendamos muy bien en qué consiste, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de operar utilizando esa técnica y al final todo el mundo lo comprenda bien. Entonces voy a empezar explicando, voy a compartir mi pantalla para explicar un poco en qué consiste la técnica de múltiples pisos. Como sabemos, el mercado siempre se mueve en ondas. Entonces el mercado siempre va a estar en subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, a veces bajadas más grandes, luego subidas. Entonces el mercado siempre, como decimos, está moviéndose de forma sinusoidal, tal como vemos las gráficas o las ondas del seno o del coseno. De tal forma que nosotros podemos aprovechar momentos en que el mercado está bajando, momentos en el que el mercado está subiendo. Cuando nosotros decidimos tomar una posición, ya sea al alza o a la baja, o sea, en compras o en venta, pues tomamos, imaginemos una posición en este punto, suponiendo, bajo un supuesto, ¿verdad?, que el mercado va a continuar subiendo. Entonces, imaginemos que arrancamos con una posición acá en compras. Imaginemos que estamos pensando, ¿verdad?, que el mercado va a subir. Aquí vamos a ponerle una flechita. Y que el mercado se va a mantener, ¿verdad?, ahí al alza. Entonces, imaginemos que vamos a quitar esta de aquí. Imaginemos que el mercado, tal como nos lo muestra la gráfica, en vez de continuar subiendo, empezó a bajar. Entonces nosotros abrimos otra operación en compras en la medida que el mercado va bajando. Y como continúa bajando, volvemos y abrimos otra operación en compras. Como vemos, ya tenemos una, dos, tres operaciones en compra. Nosotros definimos la distancia a la cual nosotros vamos a abrir esas operaciones. Entonces, como vemos, esta gráfica, el mercado continúa bajando. Entonces, si continúa bajando, la técnica lo que te dice es que vas a continuar abriendo niveles, o algunos les llaman pisos, y vas a ir definiendo la distancia. Puede ser que luego lo hagas más espaciado, puede ser que aumentes la cantidad de pips entre cada uno de los niveles que estás abriendo, pero al final del día, ya en este momento tienes una, dos, tres, cuatro, cinco operaciones que están en compra y obviamente para esta primera operación pues tendrá todo este recorrido en negativo. Para esta otra operación tendrá todo este recorrido en negativo y así sucesivamente para esta. Imaginemos que esta es una operación que, como lo muestra acá, en unos pocos días, estoy en una temporalidad diaria, en unos pocos días hizo un recorrido negativo de más de 1000 pips. Y si nosotros venimos y medimos aquí rápidamente, podríamos decir que desde acá hasta el punto más bajo andaba en más de 1044 pips. Entonces ahí es donde nosotros decimos cuántos niveles me abrió esta operación antes de hacer una reversión, un retroceso o una corrección, como prefieren llamarle. Entonces esto que vemos acá es la forma en cómo la técnica de múltiples niveles funciona, en la medida en que el mercado va en contra a lo que es mi proyección, pues yo voy abriendo más niveles. Ahora, ventajas. No tengo que pensar mucho porque sé que el mercado va a revertir, ¿verdad? O sea, como ven aquí, el mercado bajó y luego regresó. O sea, que yo podría decir prácticamente que entro en
compras y el mercado revierte, sé que en algún momento va a girar y va a regresar. O de pronto entro en ventas, digamos, entró en ventas acá y el mercado continuó subiendo y como ven, después hizo la reversión, corrección. O sea, que en otras palabras, no tengo que pensar mucho al respecto. Básicamente puedo entrar en compras o en ventas y soportar la cantidad de niveles que puede abrirme esa operación. Esa es la parte medular. O sea, la parte importante es que debo soportar. O sea, tengo que gestionar apropiadamente mi capital para poder soportar esa cantidad de operaciones. Y por eso es que la gestión de riesgo acá, bueno, es otro tema que vamos a conversar que vamos a comentar en otro video. Acá vamos a continuar con la explicación de cómo funciona. Entonces, ya sabemos que lo que se va a dar es que se van a ir abriendo cada determinada cantidad de pips que continúen en retroceso, se van a ir abriendo operaciones. Esto podría extenderse por una cantidad de niveles que puede ser alta. En lo que he visto y me han comentado, operaciones que tienen hasta 37 pisos que han llegado, 37 niveles que han llegado en retroceso. Entonces imagínense ustedes la cantidad de pips que eso implica en negativo y el capital que debes tener para soportar un movimiento de ese tamaño. Entonces la distancia entre cada uno de los niveles o de los pisos, pues ya cada quien la define en su estrategia. Puede ser algunos 25, otros 30, o de pronto que hagas una combinación, los primeros los hagas no sé, a 25, los otros a 30, después los otros a 40, porque también debes ir cuidando tu capital. Entonces, en términos generales, esa es la forma en cómo funciona la técnica de múltiples pisos. Ahora revisemos lo que significa eso ya en una operativa, y para esto me voy a auxiliar de una herramienta como Excel para poder hacer un cálculo muy pero muy sencillo. Créanme, esto lo pueden hacer ustedes. Aquí he colocado lo que sería el capital. Este es el lotaje que voy a utilizar, o sea, voy a utilizar el lotaje más bajo que existe, porque ya no hay más, que es un microlote. Y aquí voy a actuar en el supuesto de que esta es la cantidad de niveles o pisos que va abriendo la operación, y aquí voy colocando la cantidad de pips que representa eso, de tal forma de que nosotros podamos ir viendo, digamos, ya aquí en este quinto piso, acá vemos el acumulado, que básicamente es la sumatoria de todo esto. Entonces, como podemos ver, ya en 5 pisos, yo estoy hablando que tengo 375 pips negativos, que con un lotaje de 0.01 significan $37.50 basado en el lote estándar. Y así sucesivamente. Si son 10 pisos, pues son 1375 pips negativos. Ojo, pips negativos. Estos son los pips acumulados negativos. Miren la sumatoria de todo eso. Y eso representa pues $137.50. Ya cuando estoy en 15, estoy hablando ya de 3000 pips negativos, que son ya $300. Entonces imaginemos que estoy haciendo una simulación basado en lo que he visto, que de pronto alguna operación ha llegado a más de 35 pisos. Este cálculo lo estoy haciendo únicamente para 35 pisos o niveles. La sumatoria de pips negativo me da 15.750, que con el lotaje mínimo, o sea que con un microlote, representan $1.575. Y aquí lo vengo viendo cada 5, lo coloqué acá, cada 5 niveles, cada 5 pisos, fui colocando el resumen. Ahora imaginemos, si yo tengo un capital de $1.000, evidentemente mi cuenta no hubiera aguantado hace mucho tiempo. Esto significa que ya lo que yo tengo comprometido, que son 1.500, excede obviamente mi capital, o sea, mi capital ya se esfumó. Si yo tuviera $2.000, tendría comprometido ya casi el 80%. Significa
que ya mi cuenta está en incendio, ya está por quemarse. Significa que tengo que cerrar operaciones, significa que tengo que conseguir más dinero para fondearla. Y estamos hablando únicamente de una operación. No estamos hablando acá de varias operaciones, únicamente una operación. Veamos con $3,000. $3,000 estoy en el 50%. O sea, esto todavía es demasiado elevado. Una gestión de riesgo sana implica que yo debo arriesgar máximo 1% de mi capital por operación. Por operación. Aquí yo estoy arriesgando bajo el supuesto de que podría eventualmente una operación llegar a esta cantidad de niveles. Yo podría estar arriesgando aquí hasta el 53%, lo cual es demasiado elevado. Sigamos haciendo una simulación. Imaginemos que opero con $5,000. $5,000 aún está diciéndome que podría llegar a arriesgar el 32%. Y recuerden, siempre nos preparamos para lo peor esperando lo mejor. Prepararme para lo peor es que puedo enfrentar una operativa que esté con más de 35 niveles y que dure una cantidad de tiempo que exceda el año en esa operativa. Entonces, veamos qué pasa aún con $10,000. $10,000 estoy aún en el 16%. 16% aún es demasiado elevado. O sea, tendría que estar operando un $20,000 para tener un 8%, llegar hasta un 8% de riesgo. Pero, ¿qué significa eso de riesgo-beneficio? Aquí he colocado lo que significa esto expresado en pips. Este 15,750 es la cantidad posible de pips que yo podría estar arriesgando, ¿verdad? Buscando un beneficio de 20 pips. En otras palabras, es una relación de riesgo de 15,750 pips para obtener 20 pips en beneficio. Expresado en dinero, sería que estoy arriesgando $1,575 para obtener $2 de beneficio. Esto me da una relación negativa de 787.5 a 1. Lo cual, pues, ya cada quien evaluará el nivel de riesgo, pero en temas de trading, y pueden revisar la bibliografía respectiva y en las diferentes academias, el riesgo que se recomienda como máximo debe estar expresado en un 1% por operación. Esto que acabo de escribir acá es únicamente para una operación. Ahora imagínense si tuvieran 2 operaciones o de pronto 3 operaciones, lo cual tampoco es recomendable tener muchas operaciones. 2 operaciones, ya estás bien ahí. Ya 3 operaciones te estás excediendo. Temas que de pronto se suelen cometer equivocaciones es subir el lotaje. Cuando se sube el lotaje, pues el riesgo se aumenta. Y entonces imaginemos con este mismo $10,000, si yo estuviera operando con 2 microlotes. Inmediatamente miren a cuánto se dispara mi porcentaje. Estamos hablando ya que mi riesgo es de más de $3,000 para obtener un beneficio de $4. Imaginemos que sigo pensando que por el tamaño de mi capital puedo operar un poco más alto y me voy a operar a nivel de un mini lote. Ya me excedí. Lo más que podría quizás sería a 0,5, que serían 5 microlotes, y miren, estoy en un 80%. Para el tamaño del capital que tengo, como pueden ver, pues es un porcentaje demasiado alto. O sea, prácticamente tengo casi en riesgo ya todo, se me está incendiando, quemando el changarro. Entonces, esta es una explicación rápida, auxiliándonos de Excel, para que se comprenda en qué consiste, número 1, la técnica de utilizar múltiples pisos, número 1, y qué significa esta cantidad de pisos, ¿verdad?
ya cuando lo vemos en términos de pips y en términos de dinero. Algunos me han comentado y pensaban que, ok, 5 niveles a 25 pips entre cada nivel, pues eso nos da 125. No, son 375, porque recuerden que esto va acumulando lo de la primera posición, más lo de la segunda, más lo de la tercera, más lo de la cuarta, y así sucesivamente. Entonces, cada uno debe evaluar y revisar cuántos pisos en realidad soporta su capital, cuánto es lo que puede aguantar y qué debe hacer para evitar que caer en un riesgo de ese tamaño. Porque, como les decía, aquí ya no hay, digamos, abajo de un micro lote, pues ya no hay algo más pequeño, ya no hay un lotaje menor a eso. O sea, aquí lo estoy colocando con el lotaje más, pero más bajo que hay. Si alguno tiene comentarios, pregunta o algo que quiera saber, o de pronto conseguir esta pequeña tabla, me puede escribir. Voy a crear otro video donde les voy a colocar lo que es una gestión de riesgo saludable, donde se maneje máximo un riesgo de un 1% por operación, buscando un beneficio de un 3%, o sea, una relación de 1 a 3 o 3 a 1, como quieran verlo, que al final lo que te dice es que si yo arriesgo un PIB, tengo que buscar por lo menos 3 PIB de beneficio. En otras palabras, si yo arriesgo $10, es porque estoy buscando un beneficio de obtener $30 de beneficio. Nos vemos en el próximo video.